como para poder ampliar este periodo diagnóstico a pedido del docente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el docente que tiene clase los días lunes solamente y tiene 2 feriados, entonces en un mes tuvo 2 clases, aquel docente que tiene 3 veces por semana y ha tenido más cantidad de encuentros con los alumnos. Entonces se puede extender ese periodo diagnóstico hasta un mes, no hay ningún problema. Luego viene el periodo de planificación propiamente dicha, porque en ese periodo diagnóstico yo voy a recoger todas las informaciones que voy a necesitar, o la mayor parte de la información que voy a necesitar para poder hacer una planificación lo más eficaz posible, donde voy a tener contacto con los alumnos, donde voy a indagar estos saberes previos, donde voy a indagar qué metodología de estudio tienen, cómo fueron evaluados, a qué están acostumbrados ellos, qué tipo de manejo de texto tienen, qué tipo de, si están acostumbrados a trabajos prácticos, qué tipo de trabajos prácticos. Entonces, una vez que tengo qué contenidos vieron, cuáles no, por eso hablo de saberes previos, una vez que tengo esta información que recojo en el periodo diagnóstico, paso a la planificación propiamente dicha, que es la planificación que van a entregar los docentes al directivo. Pero además, ustedes saben que se ha agregado un periodo que se denomina PIA, que es un proyecto de intensificación del aprendizaje. ¿Qué significa este periodo? Que antes que finalice cada trimestre, aproximadamente 15 días antes de finalizar el trimestre, el docente tiene en este periodo llamado PIA que retomar aquellos temas, sobre todo con los alumnos que no han podido completar o llegar a los objetivos previstos para este tema y que no están aprobando la asignatura porque tienen contenidos no aprendidos. Entonces el docente tiene este periodo de 15 días previos, insisto, al cierre de cada trimestre, por lo tanto son 3 periodos PIA, que retomar esos temas y a través de, mediante trabajos prácticos y demás, poder intensificar, por eso es el proyecto de intensificación o periodo de intensificación del aprendizaje, puede intensificar aquellos aprendizajes que considera que no fueron dados. Ahora, viene la gran pregunta, ¿qué hacen los docentes? ¿Y qué hago con aquellos alumnos que sí lograron alcanzar todos los objetivos y están aprobando el trimestre? En realidad no existe una reglamentación vigente que diga que textualmente tienen que hacer tal o cual cosa. Esto queda a criterio del docente, del directivo y teniendo en cuenta las características del grupo. En general, lo que se recomienda al docente es que en ese periodo de intensificación del aprendizaje todos los alumnos estén trabajando, no solamente el grupito de alumnos que tiene que intensificar o recuperar. Y el resto, ¿qué hace? No está bueno ni jugar a las cartas, ni estar conectados con música, ni no haciendo nada. Tampoco puedo decirles que se queden en su casa, porque luego tienen otra asignatura y porque además no los puedo desescolarizar. Entonces sería conveniente que el docente articule de la mejor manera posible este periodo para que todos los alumnos estén trabajando, ya sea intensificando la ejercitación para el resto, ayudando a los compañeros como si fuera una pareja pedagógica entre pares, pero en realidad es un periodo para que todos los alumnos trabajen, no solamente los que tienen que recuperar. Obviamente el docente va a poner acento más en los trabajos prácticos de aquellos alumnos y en la evaluación de aquellos alumnos que tienen que recuperar, pero el resto también tiene que trabajar. Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces la pregunta del millón del docente es ¿qué hago con el resto? Si yo tengo que trabajar con la mitad, ¿qué hago con la otra mitad? Tienen que estar trabajando todos, no solamente el grupito que tiene que intensificar algún aprendizaje. Insisto, de qué manera lo van a llevar a cabo va a depender de la asignatura de cada docente, del estilo que por ejemplo,
estos temas se hablan con el coordinador del área, bueno, los docentes de esta área, cómo van a implementar este periodo, conjuntamente con los directivos, qué sugerencias tienen otros docentes. Pero antes de seguir puntualmente con el tema de planeamiento, yo quisiera tomar o retomar un punto que me parece importante. Cuando hablamos de planeamiento, conducción, evaluación del aprendizaje, obviamente estamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje. Generalmente uno ve proceso de enseñanza-aprendizaje, como si fueran sinónimos. En realidad no lo son. Porque si yo les pregunto, ¿siempre que uno enseña el alumno aprende? No es así. Muchas veces salimos de una clase contentos diciendo, di una clase espectacular y los alumnos no entendieron nada. ¿Por qué? Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las variables. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no siempre que el docente enseña, el alumno aprende. Y esto hay que chequearlo, hay que testearlo permanentemente. Uno se da cuenta en la mirada del alumno, en la postura, en esto de decir que sí, pero es no. Hay alumnos que uno escucha en los pasillos, no vuelvo a preguntar porque me va a explicar lo mismo, de la misma manera, o se fastidia, o se enoja, o para qué voy a preguntar y otra vez el tema. Entonces uno tiene que ir chequeando esto de todos entendieron, no hay ninguna pregunta, está todo tan claro. Bueno, a ver, voy a ir chequeando si realmente esto fue aprendido. Pero este es un trabajo diario, por eso cuando hablábamos del viaje, el paralelismo, decíamos vamos evaluando si el lugar donde voy me gusta, si lo tengo que modificar, si no lo tengo que modificar, si es realmente lo que pensé. Acá lo mismo, ¿no? Voy a ir chequeando si el alumno va aprendiendo y pudiendo aplicar este concepto, este conocimiento, o simplemente lo está repitiendo y no está sabiendo ni siquiera qué es lo que está diciendo. Sí tenemos en cuenta que el objeto de estudio es la enseñanza. Entonces, y que sin perder de vista este objeto de estudio, hay dos pilares básicos que no podemos desconocer en todo proceso de enseñanza y en todo proceso de aprendizaje. Pero ahora vamos a focalizarnos más en el proceso de enseñanza. Existe un pilar teórico y uno práctico. El pilar teórico está dado por lo que se denomina acto pedagógico. El acto pedagógico es, ustedes ya lo van a ver en el material que yo les mando, imaginemos un triángulo, 3 vértices. En un vértice, no importa si es el superior, el inferior, el de base, no interesa. En un vértice está el contenido, en el otro el docente, en el otro el alumno. Digo, no interesa la posición, porque esto no es una figura estática, ¿no? Sino que hay una interrelación entre estos tres elementos donde hay un interjuego permanente. Marta Souto, que es una autora que vamos a ver durante la cursada, habla de este acto pedagógico como un encuentro, como una relación que se da en un espacio áulico, se da en un tiempo determinado. Los alumnos saben que de tal hora a tal hora tienen tal asignatura, que luego tienen un espacio de recreo, que luego tienen otra. Y hay donde en este acto pedagógico, dice la autora, debería existir un verdadero intercambio. Y cuando digo debería existir un verdadero intercambio, es porque no siempre existe. El verdadero intercambio es cuando el docente y el alumno pueden intercambiar no solamente la información en cuanto al concepto, sino que además distintos puntos de vista, intercambiar saberes. Uno aprende de los alumnos permanentemente. El alumno se va del curso con aprendizajes, pero el docente